Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Bracho y hoy les voy a hablar sobre el fascinante universo del cadáver de la novia. Una película de animación slow motion que fue dirigida por Tim Burton y Mike Johnson. Fue estrenada en 2005 bajo la producción de Blue Samurai Productions y distribuida por Warner Bros. Pictures. Esta obra que combina fantasía, romance gótico y comedia negra se ha convertido en un clásico moderno del cine de animación. La historia nos presenta a Victor Van Gogh, un joven nervioso y tímido que mientras ensañaba sus votos en el bosque fue casado accidentalmente con Emily, la novia cadáver. Este insólito evento lo arrastra al mundo de los muertos, donde deberá enfrentarse a sus emociones y a su compromiso con Victoria, la prometida viva, y los secretos que habitúan entre ambos mundos. El reparto vocal encuentra varias figuras destacadas en el mundo del cine. Tenemos a Johnny Depp, que interpreta a Victor, nuestro protagonista, Helena Bonham a Emily y Emily Watson a Victoria, todos bajo la dirección artística de un equipo de alto nivel. La música es a cargo de Danny Elfman, un colaborador habitual de Burton, y es fundamental en la atmósfera emocional de la película. La dirección de fotografía fue realizada por Peter Coxobin y el diseño de producción estuvo a manos de Nelson Loroy. La edición fue responsable por Jonathan Lucas y Chris Levensoin, y los guionistas fue a cargo de Pamela Peter, Caroline Thompson y John Agustin. La película fue nominada al Oscar en 2006 como mejor largometraje de animación y obtuvo varios premios como el Saturn y el National Board of Review, consolidándose como un prestigio entre la crítica y el público. Además, se trata del primer largometraje de animación rodado completamente con cámaras digitales, lo que presentó un hito en la evolución del cine slow motion. Nuestro director Tim Burton es conocido por su estética gótica y es capaz de mezclar lo macabro con lo poético. Ya lo había hecho en otras películas, tales como Beetlejuice, Batman, Pesadillas antes de Navidad y Big Fish. Pero en El cadáver de la novia vuelve a explorar el contraste entre lo narrativo y lo marginal, lo vivo y lo muerto, lo impuesto y lo libre. Esta producción fue coincidida con la otra película que también está produciendo él, Fábrica y la Charlie Chocolate. Y él explica en una entrevista que el equipo de dirección se tuvo que ir distribuyendo entre ambas películas y también el equipo técnico. Visualmente, esta película establece un contraste claro entre dos mundos, el vivo y lo muerto. Primero que todo tenemos el mundo de los vivos, que tenemos un contraste sombrío, gris y opresivo. Pero tenemos el mundo de los muertos, que es completamente distinto. Es un mundo cálido y sorprendentemente alegre. Esta inversión estética y emocional es una crítica velada a las convenciones sociales. Esta técnica de animación es llevada a cabo de 55 semanas con más de 109.000 fotogramas. Y esto convierte a los personajes una expresividad única gracias a su mecanismo interno y sutil para cambiar las cabezas de las marionetas y expresar mejor sus gestos, sus emociones y gestos visuales. Esta historia es basada en el relato ruso llamado El Dedo. Es una interpretación moderna sobre una leyenda que contenía elementos trágicos y románticos. Pero en manos de Burton se convierte en una fábula sobre el amor verdadero, el duelo, la redención y la importancia de elegir desde el corazón. A lo largo de este análisis vamos a hablar sobre la estructura narrativa, los temas que tratan, los significados profundos que deja la película. En primer lugar vamos a hablar sobre la estructura narrativa del cadáver de la novia,
que esto sigue un esquema clásico en 3 actos con puntos de giro muy definidos que marcan el desarrollo emocional del protagonista y la evolución del conflicto. Cada uno de estos momentos está cuidadosamente construido que provoca un cambio importante en la historia y en los personajes. En primer lugar tenemos lo importante de la historia, el detonante. Sin detonante no tenemos historia, no tenemos cómo desarrollar el conflicto que nos da el caer de la novia. Pero ¿cómo ocurre el detonante? Pues el detonante ocurre en la escena que es sencilla pero emocionalmente clave en la película, el reencuentro entre Víctor y Victoria. En este matrimonio obligado. Pero ¿por qué es muy importante? Porque Víctor, al estar tocando el piano, aparece Victoria y este breve encuentro surge una conexión sincera y una conexión de amor. Y este contexto de matrimonio arreglado, pues ambos muestran curiosamente timidez y una sencillez que rompe la rigidez narrativas de las respectivas familias. En esta escena está marcada el inicio de la transformación de Víctor, que es muy importante para la película. Por primera vez, Víctor actúa con motivación interna, no por obligación social, sino por deseo único, en el cual quiere tener una conexión sincera con Victoria, demostrando ser digno de ella. Y eso lo muestra al tomarse en serio los votos matrimoniales. Pero por estar nervioso ocurre el accidente. Y si no hubiera estado este detonante, él no hubiera ido al bosque a ensayar. Y el resto de la historia no hubiera ocurrido. El detonante entonces es una acción externa, sino un despertar emocional del personaje. Luego tenemos el primer punto de giro en la historia. El primer punto de giro tiene lugar con Víctor, que está practicando en el bosque, donde el cual lo pronuncia con convicción, con claridad y coloca el anillo en la rama. Pero accidentalmente esa rama que había colocado el anillo era la mano de Emily, una novia muerta. Una acción aparentemente inofensiva, pero que Víctor queda unido a ella por una rutina de matrimonio y es arrastrado literalmente al mundo de los muertos. Este giro cambia completamente la dirección de la historia. Hasta ese momento el conflicto se centraba en un matrimonio solamente impuesto entre los vivos, y a partir de aquí entramos en el corazón fantástico de la trama, en el que Víctor debe enfrentarse a una realidad inesperada, estar casado con una difunta que lo ama sinceramente. Ya puede limitarse a huir o improvisar, debe decidir con quién quiere estar y por qué. Luego llegamos al punto medio de la historia, el midpoint, que ocurre cuando Víctor, con la ayuda del sabio Elder Hunter Hensing, logra regresar al mundo de los vivos junto a Emily. Pero en vez de ser sincero en el cual por qué volvieron al mundo de los vivos, él es deshonesto y le engaña, diciéndole que quiere preparar todo para contarle su unión a los padres. Pero en realidad lo que quiere hacer es buscar a Victoria y confesarle su verdadero amor. Ese reencuentro, mientras Víctor y Victoria tienen un momento íntimo y sincero, aparece Emily, la cual tiene una tensión emocional y explota cuando le declara a Victoria que es su esposa. Victoria, confundida y presencia todo, marca un cambio radical. Víctor queda atrapado entre ambas mujeres. Una relación de confianza con Emily se rompe y ella se siente traicionada y lo arrastra de nuevo al mundo de los muertos. Este conflicto ya no es externo, se vuelve emocional, profundo y complejo. Víctor ya no puede actuar desde la ingenuidad, debe asumir las consecuencias desde sus decisiones y enfrentar el dolor que ha causado. Luego tenemos la parte final y que se divide en dos partes, el punto de giro número 2 y el clímax. El punto de giro número 2 ocurre en la iglesia, cuando Víctor está dispuesto a casarse con Emily. Este acto de sacrificio
durante la ceremonia aparece Victoria, lo que provoca una reflexión en Emily. Justo antes de sellar la rutina del matrimonio, detiene todo Emily y se da cuenta que este punto de reflexión es una injusticia que sufrió en vida. Y ese sería el segundo punto de giro. Y arrebatarle el amor a otra mujer es un acto de redención. Y el amor verdadero se decide a liberar a Víctor. Es un momento clave que Emily deja a su víctima pasiva para convertirse en un sujeto. Y luego tenemos el clímax, que es cuando Lord Barkis es el verdadero asesino de Emily, un antagonista principal, y aparece con intención de secuestrar a Victoria. Emily lo reconoce y se produce la confrontación, violencia entre Barkis, que es arrogante, se burla del dolor y después de todo ese conflicto bebe el vino que estaba destinado a tomarse Víctor. Y sin darse cuenta, ese vino que se bebió estaba envenenado. Así la justicia llega a su propio egoísmo. Y ese momento culmina con la liberación de Emily. Al final, en un lugar de quedarse con nadie, se transforma en una mariposa asciende, un símbolo de liberación espiritual. La historia revuelve así esos tres ejes de conflicto: el triángulo amoroso, la venganza de Emily y el crecimiento emocional de Víctor. Luego tenemos otras partes que son el tema, las tramas y los significados. El cadáver de la novia es mucho más que una historia de amor y estética gótica. A través de la trama principal y subtramas entrelazadas, la película reflexiona sobre temas profundos como la búsqueda de la identidad, la libertad emocional, el duelo, el sacrificio, el perdón y el poder del matrimonio verdadero frente a las normas sociales impuestas. En primer lugar, vamos a hablar del tema 1, que es la búsqueda de identidad y autenticidad. El tema principal gira en torno a la búsqueda de Victor Van Gogh desde el inicio, lo que hemos atrapado entre el compromiso social impuesto y su deseo de actuar libremente. En el primer acto, él no ama verdaderamente a Victoria, pero se siente comprometido por obligación familiar. Sin embargo, cuando conoce a Emily, y aún más aún cuando empieza a comprometerse su dolor y su historia, comienza un proceso de transformación personal que lo lleva a tomar decisiones desde el corazón. El tema número 2 tenemos la libertad emocional y elección. Otro tema fundamental es la libertad emocional, la capacidad de elegir entre quién amar, cómo amar y cuándo elegir y cuándo dejar ir. Emily representa esa idea a la perfección, aunque al principio anhela un matrimonio que él fue arrebatado. Su evolución culmina en un acto de liberación que deja libre a Víctor cuando comprende que su amor no debe ser forzado. Tim Burton aprovecha esta escena para reforzar la idea de que el matrimonio y amor no es posesivo, sino comprensión y libertad. Luego tenemos el tema 3, que es el amor frente a las imposiciones sociales. La película lanza una crítica abierta a los matrimonios concentrados y el amor como transición económica y social. Este tema se presenta desde el inicio cuando las familias Van Gogh y Everett pactan la boda de sus hijos para conveniencia. Ni a Víctor ni a Victoria tienen una voz y una decisión. Esta imposición genera conflictos, inseguridad y tensión que alimentan toda la narrativa. Luego tenemos el tema 4, que es el duelo, traición y redención. La subtrama de Emily desarrolla de manera magistral el tema del duelo y la redención. Ella fue traicionada y asesinada por amor. Durante gran parte de la película actúa desde una herida, buscando reponer lo que le arrebataron. Pero al comprometerse que no puede
forzar el amor de Víctor. Decide libremente, emocionalmente, su duelo de transformación en perdón y redención. Después tenemos los significados implícitos, explícitos y sintomáticos. La película trabaja con múltiples significados. Explícito es una crítica a los matrimonios impuestos, la injusticia sufrida por Emily y la necesidad de actuar desde la honestidad emocional. Tenemos al implícito, que es el contraste entre el mundo de los muertos, colorido, libre y expresivo, y el de los vivos, que es gris, rígido y normativo. Funciona como metáfora de una sociedad que premia la obediencia y castiga la autenticidad. Luego tenemos el sintomático, que es la figura de Emily marginada, rota y luego libre, que representa a todas las mujeres silenciadas por un sistema que valora la utilidad y la obediencia más que la humanidad. Su transformación final es un símbolo de empoderamiento y un cierre emocional. Luego tenemos símbolos claves. El anillo como objetivo de una unión y un destino. Tenemos la mariposa, que emplea la transformación y aparece tanto al principio como al final de la película. Luego tenemos el color azul frío de Emily, que frente a lo gris de Victoria y al fuego cálido del mundo de los muertos. Luego tenemos la copa envenenada, que Parkins como castigo de autoflicción y es un símbolo de hipocresía social que se destruye a sí misma. Después tenemos temas secundarios y complementarias. La narrativa se enriquece con subtramas, como la de Emily, un relato de redención femenina y justicia poética. Luego tenemos el triángulo entre Víctor, Victoria y Emily, que explora las matices del amor, el que nace de la obligación, el que sumerge de la ternura y el que proviene del dolor. Luego tenemos el mundo de los muertos, que es una comunidad vibrante que representa la libertad creativa y emocional en contraste del mundo superficial y autoritario del mundo de los vivos. Y al final tenemos a Victoria, que es una figura pasiva, a una mujer que observa, comprende y acepta. Su silencio también habla y su presencia al final es clave para el desenlace. Y en conclusión voy a dar mi reflexión personal a esta increíble película que la hizo Tim Burton, un buen director que hace unas películas de un sentido gótico y claro, y especialmente a mí me fascina. El que hay de la novia no solamente es una película que técnicamente es impecable, es una fábula romántica con estética gótica, es una obra profundamente simbólica que habla desde la vida y la muerte, desde el amor, desde la pérdida y la libertad que renuncia. Una estructura narrativa sólida de personajes que son emocionalmente complejos, una dirección artística que está llena de detalles. Tim Burton construye un universo que nos conmueve, que nos hace reflexionar y en cierto modo nos reconcilia con nuestras propias sombras. Esta película no solamente en 77 minutos logra muchos sentimientos, muchos símbolos, muchas emociones, sino que en verdadmente yo me he sorprendido por ser más allá de créditos finales. Su equilibrio entre humor negro y poesía visual y el dolor real es una de las mayores virtudes que tiene esta película. Emily, más allá de ser la novia de cadáver, es un símbolo de lo que significa amar de verdad, sin poseer, sin exigir, solo soltándolo. A nivel personal, trabajar en esta película me ha permitido convertir la importancia del cine como espejo emocional y social. He descubierto que cada plano, cada objetivo que tiene un significado, tiene muchos niveles y me ha enseñado a mirar más allá de la historia superficial y a leer entre líneas y a entender entre estos mundos fantásticos como es el de Tim Burton, que también es una forma de hablar de nuestra realidad. Lo que más me ha interesado de este proceso ha sido
la comprobación, comprobar la técnica que tiene del slow motion. No es simplemente un recurso visual, sino una forma narrativa emocional. Es animar cuadro por cuadro la animación, cambiar las caras, las figuras, es un trabajo muy duro y requiere de mucho enfoque. Y estos pequeños movimientos ayudan a que estos personajes tengan una emoción de la historia. Y bueno, este es mi análisis. Muchísimas gracias. Espero que les guste. Y gracias por todo. Y gracias, profesora, por, por las clases. Me ha gustado bastante esa película. Un saludo.